Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un privilegio podernos comunicar por este medio el día de hoy también. Y hoy vamos a compartir desde el libro de Daniel algunas de las profecías y visiones que Daniel tuvo relacionadas con el anticristo. Antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que nos vamos a conectar en esta tarde. Señor, te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté siendo un corazón receptivo para que tu palabra sea guardada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto abundante para gloria de tu nombre. Señor, usa mi lengua como pluma de escribiente para escribir tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo tome esa palabra y la selle con fuego en nuestros corazones y produzca fruto y fruto abundante para gloria tuya. Señor bendito, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, los que ya están conectados. Bueno podernos comunicar por este medio y tal como ofrecimos el día de hoy, vamos a estar compartiendo acerca de lo que la palabra de Dios dice del anticristo. Para comenzar, vamos a ir a el libro de Daniel en el capítulo número 8, para que estemos muy claros de a qué se está refiriendo el libro de Daniel cuando nos está hablando de visiones y de profecías. En el versículo número 17, la palabra de Dios dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y en el versículo 19 dice: y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y en el capítulo 10 y versículo 14, la palabra de Dios dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Si notamos en estos tres pasajes, nos habla de lo que va a suceder en el tiempo de la ira, los días finales, número 1. Y número 2, nos dice claramente en el versículo 14, que esto es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Si vemos las profecías, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel, toda la acción está centrada alrededor del pueblo de Israel, no alrededor de la iglesia, sino alrededor del pueblo de Israel. Y esto es bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Si vemos en la visión de la estatua, en el capítulo 2, versículos 31 al 45, la palabra de Dios dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Este es el sueño. También la interpretación diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá de él, en él, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esta imagen es un recorrido histórico de los imperios que han existido en el mundo. Y vemos que en esta imagen hay 6 elementos. No 4 como tradicionalmente algunos lo han interpretado, sino son 5 elementos, o 6 elementos primero. El primero es la cabeza es de oro fino, es el oro fino. En segundo está el pecho y brazos, que son de plata. El tercer elemento es el vientre y muslos, que son de bronce. El cuarto elemento son las piernas de hierro. El quinto elemento son los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el sexto elemento es la piedra. Y en la interpretación que Daniel da de este sueño al rey, encontramos que la cabeza de oro fino es el imperio de el rey Nabucodonosor, y este rey era un rey medo. Después dice que le seguirá un reino, aunque inferior, que es el que está representado por los pechos y brazos de plata. Vientre es el imperio medo-persa. Luego el vientre y los muslos de bronce es el imperio griego. El bronce es tipo de hombre, y en el imperio griego es donde se desarrolla, nace, crece y se desarrolla la filosofía humanista, o las bases de la filosofía humanista secular y atea. Eso es desde el principio en la caída, el diablo ha tratado de poner la voluntad del hombre en contra de la voluntad de Dios, o por encima de la voluntad de Dios. Y esto es lo que representa el humanismo. La mejor expresión del humanismo lo encontramos en Romanos, en el capítulo número 1, versículos del 18 al 32, que sería interesante que lo leyéramos y que constituye la escalera de la degradación, le llamo yo, y que nos da también una pista de dónde podemos estar en este momento en cuanto a la venida de Cristo. Dice la palabra en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos el origen realmente del humanismo secular ateo. Es la voluntad del hombre, el endiosamiento del hombre por encima de Dios. Y las consecuencias de esa actitud, las consecuencias de esa forma de pensar, las encontramos a partir del versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí habla de inmoralidad sexual. Pero si seguimos en el versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto nos habla de un repunte de la homosexualidad por haber dejado de la homosexualidad en todas sus manifestaciones y de la inmoralidad sexual por haber dejado a Dios de lado. En el versículo 28 continúa la escalera de la degradación y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Un retrato de lo que es el mundo el día de hoy. Y en el versículo 32, el último paso, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y este complacerse es hasta legalizarse, como estamos viendo el día de hoy en muchos países del mundo, que a lo bueno le están llamando malo y persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo y a otras confesiones religiosas, pero llamando a lo malo bueno, es decir, al aborto, a la unión entre personas del mismo sexo, a la pedofilia, a la zoofilia, necrofilia y otro montón de inmoralidades de tipo sexual, al punto que ahora ya no son solamente dos géneros, hombre y mujer, como lo establece la Biblia, sino hay un intento, un proyecto de que sean alrededor de 135 géneros, y todo esto legalizado. O sea, ya vemos que llegamos al final de la escalera de la degradación. Y eso, recuérdense que cuando antes de que el Señor trajera el juicio sobre Sodoma y Gomorra, era precisamente lo que estaba pasando en Gomorra. Esto era precisamente lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Había sodomía, o sea, homosexualidad, y la maldad había llegado a su colmo. Así que eso nos da un indicador, porque la Biblia también dice que era como que la venida de Cristo será como en los días de Lot. Entonces eso nos da un indicador de que estamos muy cerca de los tiempos de la venida de Cristo. Regresando entonces a la imagen que describe el libro de Daniel en el capítulo 2, que era la imagen que soñó el rey Nabucodonosor, el vientre y los muslos de bronce son precisamente el imperio griego donde surge todo esto, las bases del humanismo secular ateo, y que está en oposición al cristianismo. Si ustedes se recuerdan, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: los judíos buscan sabiduría humana y los judíos buscan señales.
O sea, los judíos buscan lo sobrenatural, los griegos lo natural, lo humano versus lo divino. En el versículo 39, 2:39, nos habla de pechos y brazos, en el versículo 40, piernas de hierro. Y el hierro representa al imperio romano, y realmente esa fue la secuencia de los imperios. Primero el imperio persa, después el medo persa, después el imperio griego, luego viene el imperio romano. Y la característica del hierro es fuerza, el hierro es uno de los metales más poderosos y representa al mundo romano. Y finalmente, el quinto elemento son los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El barro también representa a la humanidad. Entonces, esta mezcla entre hierro y barro nos habla de una mezcla entre humanismo e imperio romano, los restos o los residuos del imperio romano. ¿Qué significa esto? Esto significa la era posterior al imperio romano, o sea, la época moderna. Son 10 dedos, porque son los pies, son 10 dedos. Y significativamente fueron 10 las tribus que invadieron el imperio romano y determinaron su fin. Esas 10 tribus bárbaras dieron lugar también no a 10 países, dieron lugar a un poquito más de 10 países, pero son países como por ejemplo Ucrania y Bielorrusia, que están frente a Italia, arriba de Grecia, sobre la costa del mar Mediterráneo. Estos países fueron generados, o ahí fue donde se asentaron los ostrógodos, luego los visígodos en España, los vándalos en Alemania y Polonia, los burgundios en Suiza, los suevos en Portugal, los alamanes o germanos en Alemania, los francos en Francia, los anglos en Inglaterra, los sajones en Inglaterra y los lombardos en Italia. Es curioso porque la palabra de Dios nos habla de que ese imperio se convirtió en 10 dedos. Y estos son, precisamente son estos países. Luego vemos, y este imperio, según lo que nos enseña la palabra de Dios, va a resurgir en los últimos tiempos, porque es precisamente el imperio que va a destruir la roca que es Cristo. Y esa roca es una piedra no cortada que no será jamás destruida ni dejada a otros pueblos. Esto habla de un último reino, que es el reino de Dios, que va a ser establecido en el milenio y posteriormente en la eternidad. Esta visión, esta imagen que Daniel ve, se complementa con otras visiones que el mismo Daniel tiene en otros pasajes. Y una de esas visiones es la visión de las 4 bestias en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo del 3 al 27. Y una situación interesante que vamos a leer acá, porque esto nos va a permitir aclarar algo que está en el ambiente relacionado con el anticristo, pero que por lo menos yo no he encontrado ninguna base bíblica, y si alguno de ustedes la tuviera, me encantaría. Se menciona mucho de un gobierno mundial, el gobierno mundial del anticristo, pero la misma palabra de Dios no nos da esa certeza. Si vemos en el libro de Daniel, solo voy a regresar al capítulo 2, dice la palabra relacionada con la parte del último reino, el que va a destruir Jesús. Dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Eso nos habla de que podría ser un gobierno amplio, pero no un gobierno uniforme, ni un gobierno aceptado por todos. De hecho, en una de las visiones que vamos a ver si nos da tiempo más tarde, que es la visión del carnero, si no estoy mal, no, perdón, es en el capítulo 11, cuando habla del anticristo. Ahí habla de que en el tiempo en el que está gobernando el anticristo hay oposición de algunos de los reyes que están en ese tiempo. O sea, no es un gobierno mundial totalmente uniforme y totalmente obedecido en todo el mundo. De hecho, en esta visión que vamos a ver, que es la visión de las cuatro bestias, la palabra claramente nos enseña. Vamos a ir al capítulo 7, porque ahí hay algunos datos interesantes. En el capítulo 7 y versículo 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Este mar se refiere al mar Mediterráneo. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar Mediterráneo. La primera era como león y tenía alas de águila. Este es el imperio Medo. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esto se refiere al imperio medo-persa que siguió al imperio persa. Después de este miré, y he aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este es el imperio griego, que se dividió en 4 partes después de que murió Alejandro Magno. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Notemos que ahí está hablando de 4 imperios: el imperio Medo, el imperio Medo-Persa, el imperio persa, el Medo-Persa, el griego y el romano. Los 4 imperios están alrededor del mar Mediterráneo, y dice que las 4 bestias salen del mar Mediterráneo. Y el anticristo es el continuador de este último imperio, o el que surge de las cenizas de este último imperio, que es el imperio romano. Y notemos algo que es bien diferente en esta visión de las 3 primeras bestias a la última. Dice, en primer lugar, dice de la primera, era león, era como león y tenía alas de águila. Luego dice la segunda bestia, semejante a un oso. Luego dice la tercera bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Después de esto, miré yo la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Notemos algo, dice la palabra, que de esta bestia salían 10 cuernos. Estos 10 cuernos eran
o representan 10 reyes que están asentados, digamos, o cimentados o sembrados en esa bestia. La bestia en este caso representa a un pensamiento ideológico que soporta a esos 10 reyes. ¿Y cuál es ese pensamiento ideológico? Es el humanismo secular ateo. El humanismo secular ateo sustenta a estos 10 reyes y al cuerno pequeño que surge. En el proceso de la visión vemos que esos 10 reyes gobiernan mientras el anticristo, que es el cuerno pequeño, va surgiendo. En el proceso del anticristo de surgir, destruye a 3 de los reyes, o sea, quedan 7. Y él se consolida como un octavo de esos reyes. Pero eso lleva, ese proceso lleva el proceso de la tribulación. En el momento, a la mitad de los 3 años y medio de la última semana de Daniel, que lo vimos el miércoles pasado, el anticristo asume el poder total en el área de Medio Oriente, porque no nos dice que asume el poder en todo el mundo, sino en el área específica del Medio Oriente que comprende Egipto, la Tierra Prometida y todos los países musulmanes, como por ejemplo Líbano, Turquía, Irán, Irak, Afganistán, todos esos. Y ahí es donde se mueve el poder. Entonces, lo que a mí me da a pensar estas visiones y estas profecías es que el anticristo va a ejercer un poder tiránico en esa área, pero no necesariamente en el resto del mundo. Probablemente en el resto del mundo habrán otros gobernantes. Lo del poder mundial es algo que es cuestionable. No, por lo menos no tenemos una base absolutamente sólida en la palabra de Dios para poderlo afirmar. Sin embargo, siguiendo la tradición de las interpretaciones de la mayoría, vamos a asumir que es un gobierno mundial, pero ese gobierno mundial se va a ensañar específicamente contra el Oriente Medio. Ahí va a estar asentado el poder mundial. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el asiento de ese poder mundial será la gran Babilonia, y que la gran Babilonia será destruida. Entonces vamos a asumir que el anticristo al hacerse poderoso va a dominar sobre esos 7 reyes más y va a ejercer un poder mundial, pero donde se va a ensañar es contra Israel más que contra los demás territorios. ¿Quién es el anticristo? Veamos algunas de las cosas que nos dice la palabra del anticristo. Ya vimos cómo surgirá su gobierno. Hay una parte interesante en Daniel 11:21, dice la palabra de Dios, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada de democracia, no hay nada de que sea por votación, sino será una dictadura y él tomará el poder. Eso nos habla de un poder dictatorial y de un poder interesante. Esto dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. O sea, tendrá enemigos, tendrá fuerzas enemigas, aunque las derrotará, y serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Este pacto se refiere al pacto de paz previo a la tribulación que suscribirá con Israel, y el príncipe de ese pacto, el gobernante de Israel en ese tiempo, será destruido. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente.
Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas tomará sus designios. En el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 19, vamos a regresar al capítulo 7, versículo 19, dice la palabra, hablando del anticristo. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Si nosotros vemos, aquí nos habla de hierro, que significa fuerza, violencia, uñas de bronce, que significa humanidad, o sea, un imperio humano que usará de la violencia y que será implacable, porque dice que devorará y desmenuzará, y las obras hollará con sus pies. Antes de continuar, quiero recordarle, ni usted ni yo, lo más probable, casi 100% seguro, vamos a pasar por este periodo. La iglesia es arrebatada antes del surgimiento del anticristo, antes de la tribulación, que es cuando el anticristo surge, y es a la mitad, a los 3 años y medio, que ejerce todo su poder del que estamos hablando en este momento. Entonces no tendríamos por qué estar afanados, angustiados, ansiosos por esa situación, porque el Señor nos librará a su iglesia, a su familia, a sus hijos, a quienes ama con amor eterno, de esta situación. Si estamos hablando de esto, es nada más para traer claridad y para traerle seguridad a usted, para que ante toda la multitud de comentarios y de interpretaciones y de especulaciones que el día de hoy se están dando alrededor del anticristo, el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, usted pueda estar seguro con su mirada puesta en el Señor y no en esas especulaciones que generan temor. Hemos hablado mucho en este tiempo de que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y si yo siento temor en lugar de seguridad, es porque todavía me falta conocer el perfecto amor de Dios, y es un indicador de que necesito profundizar en ese perfecto amor de Dios y en su relación, en mi relación con Él. Ya no como Dios ni como pastor, sino como mi Padre. El Padre perfecto, el Padre amoroso, maravilloso, lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de favor para con sus hijos, que aunque también nos forma, que también nos disciplina, pero es un Padre de amor, un Padre de gracia, un Padre de misericordia y un Padre responsable que va a proteger a sus hijos ante estos peligros semejantes. Entonces es nada más, esta enseñanza es para que usted pueda estar confiado, pueda fortalecer su fe, sabiendo que lo que viene relacionado con el anticristo no nos afectará a nosotros. Porque la palabra de Dios, como lo he repetido en todas estas enseñanzas, a lo largo de estas enseñanzas, claramente dice que la venida de Cristo por su iglesia va a ser como en los tiempos de Noé. Noé entró primero al arca y después vino el juicio. O como en los días de Lot. Lot primero salió de Sodoma y Gomorra, lo saca el Señor de Sodoma y Gomorra, y entonces viene la destrucción. Y es curioso porque tanto a Noé como a Lot, que son los dos juicios previos, o son los personajes previos a los juicios, es Dios quien los saca. Dios lo mete al arca, a Noé y a su familia, y Dios saca a Lot de Sodoma. Así que de la misma manera, Dios nos va a sacar a nosotros antes de que comiencen los juicios de la tribulación y la gran tribulación contra el mundo impío. Pero es interesante que conozcamos más detalles acerca del anticristo, porque la palabra de Dios nos los enseña para que sepamos, y también esto nos sirve de algo, mis hermanos.
sabiendo lo que le va a pasar a las personas que no conozcan al Señor Jesucristo y que se queden después del arrebatamiento, eso nos debería llamar a evangelizar a las personas que conocemos a nuestro alrededor, para que sean salvas, para que se puedan salvar de todo esto que vendrá, porque esto será terrible. La misma palabra de Dios dice que si esos días no fueran acortados, ni aún los escogidos se salvarían. Entonces es un tiempo horrendo, y por amor a las personas que nos rodean deberíamos procurar maximizar nuestros esfuerzos evangelísticos para que ellos conozcan al Señor y se salven de esta cuestión horrible que va a venir en ese tiempo. Entonces vayamos en el siguiendo, estábamos en el capítulo 7 de Daniel, y nos tocaba leer el versículo 20. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Cuando habla aquí de los santos, se está refiriendo a los conversos después del arrebatamiento de la iglesia, a los que se conviertan en ese tiempo, porque se van a convertir, comenzando porque recordemos que la palabra de Dios dice que habrán 144,000 sellados. En el libro de Apocalipsis no lo dice. Habrán 144,000 sellados, que serán 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que proclamarán este evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, si lo van a proclamar es porque ellos mismos son salvos, y porque será mucha gente más será salva por la predicación de ellos, y esa será la iglesia post arrebatamiento, no la que está ahora, porque esa va a ser arrebatada, sino la que surja después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces a ellos va a perseguirlos. Notemos algo acá que dice que en el versículo 7, en el capítulo 7, dice que, déjenme ver algo que aquí me pareció interesante. Dice que parecía más grande que sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba por encima de ellos. Era un poco más grande, pero no ejercía el poder total, sino que era un poder corporativo del cual él era o va a ser la cabeza, ¿verdad? Y definitivamente sí se va a ensañar contra los santos en donde los encuentre, principalmente en el territorio que será su jurisdicción directa, que es el territorio del Medio Oriente, donde está Israel, la tierra gloriosa. Déjenme ver en el versículo 23 dice, recordemos también, mire, la Biblia habla de varias bestias, no solo habla de 2 bestias, habla de varias bestias, y eso tenemos que tener claro, porque nos puede dar lugar a confusión y a malas interpretaciones. Primero están las 4 bestias que representan a los 4 imperios, que son el imperio persa, el medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Luego está la bestia, que es el dragón, que nos aparece en Apocalipsis, junto con la bestia, que es el anticristo, y junto con la otra bestia, que es el falso profeta. La bestia la cuarta bestia, que aparece en la visión de las 4 bestias que tiene Daniel en el capítulo 7, hablamos de que es representa a una filosofía, a una manera de pensar
a un sistema de pensamiento que es opuesto a Dios. Ese sistema de pensamiento obviamente es un sistema de pensamiento humanista, enemigo de Dios, que lo genera el mismo diablo, que es una de las bestias que aparece en Apocalipsis, que es la que le da su poder al anticristo. De hecho, el anticristo en la última etapa, o sea, de la abominación desoladora a la batalla de Armagedón, es muy posible, por lo que yo entiendo en la palabra de Dios, que esté directamente poseída por el demonio. O sea, este anticristo esté directamente poseído por el demonio. En la primera etapa parecería que no, pero en la segunda etapa, ya de la abominación desoladora en adelante, sí pareciera que está poseída por el anticristo. En Daniel, en el capítulo 8, versículos del 5 al 14, encontramos otra visión de Daniel que tiene que ver con el anticristo. Veamos, dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Notemos del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y le hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, vayamos aquí en esta visión despacio. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí se está refiriendo al Imperio Romano. El macho cabrío y el cuerno principal del macho cabrío, el macho cabrío es el Imperio griego, y ese cuerno principal fue Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno, en la plenitud de su vida, una edad muy joven, menos de 40 años, y en la plenitud de sus conquistas, murió, y su reino fue dividido en 4 partes. Esta es una profecía de lo que sucedió después. Fue fue dividido en 4 partes notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando murió Alejandro Magno, el reino se dividió entre sus 4 generales. Uno que tomó la parte de Grecia, otro que tomó el área de Macedonia y Asia Menor, otro que tomó el área de Egipto y Palestina, y otro que tomó la parte de Asia correspondiente al Medio Oriente, o sea, la parte donde están Irán, Irak y Turquía. Y aquí habla de uno en especial. Después en el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia
mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Cuando está hablando del sur, está hablando de la tierra prometida. Y el sur significa el área de Egipto. Dice, se engrandeció, creció mucho al sur y al oriente. Eso, el oriente es el área de Irán, Irak y los países que están del lado de medio, digamos, ya del lado de Asia, de media Asia, ¿sí? Y finalmente hacia la tierra gloriosa que dice que es realmente Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, este es Jesús. Y por él fue quitado, por el anticristo fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esta es la abominación desoladora de la que hablábamos. Está hablando del anticristo. Y aquí es donde notamos que el anticristo tiene su asiento de poder en el sur, en el oriente y en la tierra gloriosa, o sea, la tierra prometida. Está prácticamente situada su área de influencia, su área de poder en el Medio Oriente. Y quitará el continuo sacrificio, dice la palabra. O sea, implica que ya estaba construido el tercer templo. Ahí se estaban haciendo los sacrificios, y cuando llega el tiempo de la abominación desoladora, pues obviamente él, digamos que profana el santuario, profana el templo, se sienta en el lugar de Dios, dice la palabra también, quita el continuo sacrificio y levanta una imagen de sí mismo para ser adorada por toda la gente. Y ahí es donde inicia el proceso de la imposición de la marca de la bestia. Ahora, hablando de la personalidad del anticristo, o de las características personales del anticristo, tenemos el libro de Daniel en el capítulo número 11, a partir del versículo 21, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Eso implica una actitud violenta, dictatorial, antidemocrática, de fuerza. Luego las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, es decir, él destruirá al gobernante de Israel en ese tiempo. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Note esto, poca gente. Es interesante, ¿no? Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Este es el gobernante de Egipto, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Es decir, si vemos, el gobierno mundial del anticristo tendrá oposición en algunos momentos, y oposición de otros gobiernos o países, ¿no? Aún los que coman de sus manjares, en relación al rey del sur, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, volverá al sur. O sea, su tierra no es el sur, es aparte, ¿no? Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá. Otra oposición. Por eso yo cuestiono un poco
si realmente él va a tener un gobierno mundial. Puede ser que tenga bastante poder y bastante influencia en muchos gobiernos, pero va a enfrentar en varias etapas de su gobierno o de su poderío, va a enfrentar oposición en esos 3 años y medio. Y dice, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto es, con los que abandonen el judaísmo, ¿no? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta abominación desoladora muy posiblemente es una estatua, es la estatua que dice en Apocalipsis que va a ser adorada por todos y que incluso hablará porque le fue dado ese poder en el lugar del templo, en el lugar santo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, o sea, a los que renieguen del judaísmo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego con cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Y ese plazo quién lo pone? Dios. Dios tiene el control. No hay nadie que no hay nada ni nadie que no esté bajo el control de Dios. La palabra del Señor claramente dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene el control aún de lo que pueda hacer y no pueda hacer el anticristo. Dice en el versículo 36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, él se va a poner por encima de todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Eso quiere decir contra nuestro Dios. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Ojo con esto. Dice, y la palabra traducida Dios es Dios con mayúsculas. Entonces está hablando de Jehová. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esto significa que muy probablemente es un judío renegado del judaísmo, un judío que reniega del judaísmo. Y esto hay que entender. En Israel el día de hoy hay 3 grupos de personas. Los que son judíos, es decir, practicantes de la religión judía, los que son israelitas porque tienen la ciudadanía israelita, y los israelitas que no profesan el judaísmo. Entonces hay esos 3 tipos de personas en Israel, y el anticristo muy probablemente será un israelita, un ex judío, o sea, un ex profesante del judaísmo que se rebelará contra Dios. Y es curioso esto, porque el humanismo secular ateo moderno tiene fundamento en 3 cosas: la teoría darwinista, la psicoterapia y el materialismo dialéctico o el marxismo. Y de esas 3, tanto Marx como Freud, Marx, que es el fundador del marxismo, y Freud, que es el fundador de la psicoterapia, los 2 eran descendientes de judíos, pero renegados del judaísmo. Y el anticristo, por lo que dice acá la palabra, también cumplirá esa condición. Pero hay algo más que llama la atención. Dice, ni del amor, sino dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Esto podría ser un indicador de que el anticristo será un practicante del homosexualismo.
Y es curioso que en estos últimos tiempos el movimiento homosexual, que se transformó ya en LGTBI+, ese movimiento en los últimos años se ha ido fortaleciendo, se ha ido haciendo más público, ha tenido más presencia en los medios, como preparando el ambiente para que pueda haber un gobernante del calibre del anticristo que sea homosexual y la gente no diga mayor cosa, no haya mayor oposición en esa perspectiva. Esa puede ser una buena razón de por qué en los últimos tiempos hemos visto un fortalecimiento del movimiento homosexual, y al punto de que ya hay algunos gobernantes en algunos países que son abiertamente homosexuales. Interesante esto. Y dice que tampoco respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, él se hará Dios a sí mismo, el Dios de esa religión que promoverá el falso profeta, y del que levantarán una imagen ahí en el lugar del templo. Dice también otra cosa aquí interesante, dice, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién es entonces el autor de esas fortalezas? Es el diablo. Y aquí, al decir que honrará al Dios de las fortalezas, está refiriéndose al diablo. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esto nos habla de dos cosas. Uno, que tendrá que haber una expropiación de tierras en ese tiempo, y que por precio la repartirá. Eso también significa corrupción. Será un gobierno altamente corrupto, codicioso. De hecho, la codicia será uno de los signos del gobierno del anticristo, y eso se refleja en la marca de la bestia, porque la marca no será para que la gente compre o venda. Sin esa marca no podrá comprar ni vender. Muy bien, mis amados hermanos, creo que estamos llegando al final de esta enseñanza. Solo déjenme revisar. Ok, tenemos que diferenciar, y con esto voy a terminar, diferenciar tres etapas del anticristo en relación a los últimos tiempos. La primera etapa, que es la del periodo que Jesús llama la tribulación, que son los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel, en las cuales el poder del anticristo prácticamente sale de cero y comienza a levantarse. A los 3 años y medio, el anticristo se hace fuerte, ya ha ascendido, ya ha ganado poder, ya ha ganado ascendencia, y entonces se convierte en un gobernante total y completamente dictatorial, unipersonal, que se revela, o más bien ataca y dirige sus baterías en contra del pueblo de Israel y de los salvos después del arrebatamiento de la iglesia. Hacia ellos dirige una buena parte de su acción. Y finalmente tenemos la segunda parte. En la abominación desoladora, de hecho, él toma el templo, lo invade con sus tropas, quita el sacrificio continuo, levanta
una imagen de sí mismo dentro del templo para recibir adoración, se hace Dios a sí mismo y después ya en la segunda parte, que es la gran tribulación, ejerce un poder autoritario, dictatorial, destructivo, que barrerá con toda oposición hasta el momento en el que sea la segunda venida de Cristo, a los 3 años y medio en la batalla del Armagedón, donde será derrotado por el Señor y enviado al lago de fuego junto con el falso profeta. Así que ese es en un panorama muy rápido la visión que la palabra de Dios nos da del anticristo. Pero como lo repetí al principio, a la mitad y nuevamente ahora, esta es para usted y para mí una información que nos debe servir para saber lo que vendrá, aunque nosotros no lo vamos a pasar. Es más, yo creería que nosotros no vamos a tener ninguna certeza de quién realmente será el anticristo, porque vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo antes de que el anticristo se sepa con certeza quién es. Lo que va a lanzar al anticristo hacia la fama, digámoslo así, hacia el poder, es que él será el negociador de un pacto de paz entre Israel y los países musulmanes vecinos. Un pacto que él mismo promoverá y que inicia con eso el periodo de la tribulación, pero que a los 3 años y medio, con la abominación desoladora, lo tira a la basura, lo viola él mismo. Él se hace con el poder dictatorial también en la tierra prometida. Dice que barre al príncipe del pacto, o sea, al gobernante de Israel que suscribió ese pacto, y luego comienza su gobierno dictatorial. Esto lo que sí nos debe, primero que nada, nos debe llevar al agradecimiento con el Señor, porque no vamos a tener que pasar por esa parte tan terrible de la tribulación, que como les dije, el mismo Jesús dice que si los días no fueran acortados, será una tribulación como nunca ha habido ni la habrá, y que si los días no fueran acortados, ni aún los escogidos la soportarían. Pero nosotros tenemos la bendición de que por ser hijos de Dios vamos a ser arrebatados y librados de esa tribulación. O sea, no vamos a pasar por ahí. Entonces, lo primero que debe generar esto este conocimiento es un corazón agradecido hacia nuestro Padre amado, que nos va a guardar de toda esa tribulación tan terrible que vendrá sobre el mundo. Es lo primero. Y lo segundo, nos debe mover a redoblar nuestros esfuerzos evangelísticos de uno a uno, de convertirnos nosotros en evangelistas para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor que no conocen al Señor Jesucristo, porque si ellos no son salvos antes del arrebatamiento, tendrán que pasar por esos juicios terribles de la tribulación. Así que a eso nos debería llamar, a redoblar nuestro agradecimiento con el Señor, a redoblar nuestros esfuerzos evangelísticos, a adorar y a alabar al Señor por su gracia y por su misericordia para con nosotros. Pero en ningún momento nos debería llamar a temor, porque el perfecto amor del Padre hacia nosotros nos guarda, nos cubre, nos protege, nos da la victoria, y Él nos librará de todos esos males. Así que, mis hermanos, con esto estamos finalizando esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si alguno tuviera alguna duda o alguna pregunta, por favor, si la puede hacer a través de los comentarios de este mismo video, y con mucho gusto la contestaríamos el próximo lunes. Los invitamos el lunes a las 6 de la tarde, como todos estos días que hemos estado transmitiendo, para una enseñanza más relacionada con los últimos tiempos, que podría ser la última de esta serie, para que ya el próximo miércoles iniciemos con otro tema. No me queda más que agradecerles el privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza.
no pretendo tener toda la verdad. Hay algunas cosas, como les mencioné, que parecería o que yo no encuentro todavía sustento para ciertas cosas que se dicen tradicionalmente, pero eso no implica que las desechemos, sino que las consideremos con cuidado, mientras encontramos a ver si hay en la Biblia sustento para una cuestión de estas. Por lo demás, estemos seguros, bendecidos. Quiero recordarles nada más nuestra cita el próximo lunes a las 6 de la tarde, que por favor mantengamos el cuidado ante esta situación especial que nos está tocando vivir, que si no tenemos que salir a trabajar, nos quedemos en nuestra casa. Si no tenemos ningún mandado urgente que hacer, nos quedemos en nuestra casa, pero si tenemos que trabajar o tenemos que salir, por favor use la mascarilla. Y guardemos el distanciamiento social. Esas son dos medidas importantes y las más relevantes tal vez, junto con el lavado de manos constante mientras estamos en la calle, que para prevenir el ser contagiados por esta pandemia. Hagamos caso a las indicaciones de las autoridades y porque eso trae bendición a nuestras vidas. Y finalmente permítame una última recomendación. Por lo menos aquí en Guatemala hemos estado teniendo hemos estado viendo muchas banderas blancas de gente que está pidiendo ayuda, pero también ha surgido que muchas personas se han dado cuenta que esta gente que está sacando las banderas blancas realmente no es gente que esté verdaderamente necesitada, sino que están usando esto como una forma de hacer negocio. Reciben la ayuda y después la venden a otros. Entonces, ¿cuál es la recomendación ante esto? No cerremos nuestro corazón, pero la Biblia dice claramente: me viste con hambre y me alimentaste, me viste sediento, me diste de beber, me viste harapiento, me vestiste, o desnudo y me vestiste. Me visitaste en la cárcel, me visitaste cuando estaba enfermo. Eso nos habla de ayudar a personas a las que vemos directamente, a las que tenemos cerca, pues. Entonces búsquese una familia en su vecindario, en sus alrededores, dentro de sus conocidos, que verdaderamente tenga necesidad, y ayúdelos a ellos directamente, para que podamos estar seguros que lo que estamos dando está supliendo una necesidad real de una persona en este tiempo, una persona que lo esté pasando difícil. Muy bien, mis hermanos, ha llegado el tiempo de despedirme, no sin antes me deje usted orar por todos nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que nos has dado de poder compartir juntos esta enseñanza. Señor, te pido, mi Dios todopoderoso, que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias, que tu mano esté sobre cada uno, Señor, sanando, restaurando, libertando, fortaleciendo, levantando, supliendo cada necesidad, pero por sobre todo, Señor, dándonos a cada uno de nosotros más hambre y sed de ti. Señor, te bendecimos, te pedimos, Señor, que esta noche nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador, que nuestras fuerzas sean recuperadas, que podamos tener, Señor, un lindo fin de semana en tu presencia, en unidad con nuestras familias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Señor, que nuestra confianza, nuestra fe en ti sea redoblada en este tiempo, sabiendo que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, tú nos darás la victoria delante de nuestros angustiadores, Señor. Ungirás nuestra cabeza con aceite, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en tu casa moraremos por largos días. Gracias, Señor, en el bendito, maravilloso y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Bendiciones, mis hermanos, el Señor los guarde, y primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una linda noche.